A continuación, la siguiente conferencia es la siguiente: Profesionalismo, el secreto del éxito. Veo a nuestro expositor. Es un placer, y será un placer, escuchar a un agente de seguros, un ejemplo para todos nosotros, como un hombre dedicado y profesional. De quien hablo es del licenciado Carlos David Wolstein González Rubio. Él es licenciado en Administración en la Autónoma de Guadalajara. Tiene maestría en Administración y Finanzas en San Diego. Ha sido agente de seguros desde 1985. Ha sido consejero de Seguros Monterrey, New York Life y AXA Seguros, de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Operación Smile, de la Fundación de Becas de Columbia University, al igual que de New York University. Y es vicepresidente del Consejo de Hoteles Best Western en Latinoamérica. Y además, señores, a él le apasiona involucrarse en actividades de filantropía y brindar el servicio a la sociedad como parte importante de su vida. Así es que recibamos gratamente al licenciado Carlos Wolstein. Muy buenas tardes a todos. Realmente me siento intimidado por estar aquí frente a todos ustedes, porque son muchos amigos muy queridos, todos colegas a quienes respeto profundamente, y cuando me invitaron a dar una plática, realmente mi primera reacción fue, pues, ¿qué voy a platicarles a quienes de alguna manera son ejemplo a seguir en esta profesión tan maravillosa y tan noble? Y por otro lado, pues, ¿qué puedo contribuir hacia ellos? Y de una manera muy sutil me dijeron, bueno, pues simplemente queremos que nos digas qué haces, cómo lo haces, y capaz que alguien puede tomar alguna idea, y con toda humildad les digo que espero que de algo pueda servir esta interacción que voy a tener con ustedes. Yo me inicié en seguros en el año de 1985, aunque podría decir de alguna manera que creo que traía los seguros en la sangre porque soy hijo de un agente de seguros. Mi padre se inició a finales de los años 50 con un gran promotor y gran amigo, y que me da mucho gusto por aquí ver a Alejandro, su hijo, que fue don Luis Zuluaga. Cuando yo inicié en los seguros, y de alguna manera un poco escéptico, tal vez por el momento en el que me iniciaba, en una época de una crisis muy severa que todos recordarán, que bueno, pues yo soy de la generación de las crisis. Desde que terminé la universidad no he escuchado más que estamos en crisis, y afortunadamente en la profesión en la que me encuentro, la crisis no ha sido algo que ha impedido mi crecimiento profesional. Y recuerdo las sabias palabras de mi querido amigo y promotor don Luis Zuluaga, en donde me platicaba él su historia de cómo se inició en los seguros, y él se inició vendiendo seguros de polio, enfocados a gastos médicos en cierta forma, y lo hizo principalmente porque de alguna manera él había sufrido en carne propia la enfermedad en uno de sus hijos. Entonces él quería ver de qué forma podía ayudar, y si nos remontamos a que eso sucedió a principios de los años 50, era un problema latente en México. Entonces de alguna manera estaba yo enfocado a que gastos médicos era un ramo sumamente
noble, sumamente enfocado a las personas y en donde tendríamos no solo una satisfacción profesional y económica como agente, sino también la satisfacción de alguna manera de estar viendo el resultado benéfico que estábamos haciendo a través de cualquier póliza de gastos médicos. Evidentemente ya cuando yo inicié el seguro de polio no existía como tal, ya se había consolidado en un seguro de gastos médicos. Tengo entendido que en los años 40 y 50 se vendían los seguros de gastos médicos por ramo o por enfermedad. Había seguros contra polio, había seguros contra tuberculosis, en fin, él me enseñó toda la serie de pólizas que había en ese tiempo. Es un poquito difícil y complicado el de alguna manera tratar de transmitirles lo que he venido haciendo a lo largo de 25 años y sobre todo en una cartera y en un ramo que verdaderamente me apasiona. Dentro de lo que coincidimos en que tal vez podría yo compartir con ustedes, me voy a guiar por una serie de lineamientos que en su momento planteamos como los que pudieran servir para no aburrirlos mucho. Y uno de ellos básicamente era por qué considero yo que gastos médicos es un ramo que debe ser parte integral en la cartera de un agente de seguros. Yo lo dividiría en dos partes. Primero, la parte emocional de nuestra profesión, en donde pues me imagino que todos los que aquí estamos hemos encontrado que ser agente de seguros tiene una pasión maravillosa y vamos encontrando el ramo que más nos gusta. Gastos médicos es un ramo que de alguna manera me apasiona desde el punto de vista de que puede uno darse cuenta del beneficio que le estamos dando a las personas, ahora sí que en carne viva, porque de alguna forma en cada caso que nos toca atender estamos resolviéndole una situación difícil, complicada, penosa y al mismo tiempo tratar de resolverle la parte médica a nuestros asegurados y sabiendo que les estamos cuidando paralelamente su patrimonio. Y por otro lado, pues de alguna manera podría decirlo con ustedes, gastos médicos es un ramo que es patrimonial para nosotros, porque es una póliza que año con año se incrementa en su prima y evidentemente eso permite que nuestros ingresos de alguna manera estén cuando menos dentro de ese mismo nivel de inflación y que en el ramo de nosotros los niveles de inflación de la póliza, así como son tremendamente altos para los clientes, pues evidentemente también en ese sentido son benéficos para nosotros. Entonces tiene la gran ventaja de que se convierte en un producto sumamente ligado a la inflación. Entonces para una gente que está iniciando, que está comenzando a definir qué área de seguros le gusta, pues es un ramo sumamente noble desde ese punto de vista. Entonces yo considero que de alguna manera cuando uno determina que gastos médicos es un ramo interesante, pues al estar atendiendo a la persona en la parte más íntima de su núcleo, que es su persona y su familia, nos permite ampliarnos para el resto de los ramos que cualquier persona puede tener y evidentemente de ahí se desprenden todos los demás, automóviles, negocios, cuando los tienen para vender daños, el ramo de vida también, porque es un ramo, el de gastos médicos, que nos permite demostrar la calidad de nuestro servicio y sobre todo la calidad de nuestros conocimientos en este sentido. Por eso de alguna manera siento que es un ramo sumamente importante y necesario considerar como valioso para cualquier agente de seguros. Uno de los temas que me pidieron hablar del el secreto de mi éxito, pues yo creo que todos los que estamos aquí sentados tenemos un secreto del éxito que hemos logrado y básicamente creo que
el éxito en el único lugar en donde llega antes que el trabajo es en el diccionario. O sea, quitando eso, no puede haber éxito si no hay un esfuerzo y un trabajo día con día. Pero yo podría decirles que de alguna manera las cosas que normalmente hago absolutamente con todos mis clientes de gastos médicos es, una vez que les explico y les digo exactamente los alcances de una póliza, me enfoco principalmente a las exclusiones, porque normalmente las exclusiones son las que se convierten en el problema a la hora de una reclamación, y sobre todo porque las exclusiones que no son perfectamente explicadas se convierten en una falsa expectativa para el cliente. Y lo que acostumbro invariablemente, y tengo ahora sí que un juego de condiciones en cada uno de mis expedientes, en todos los puntos importantes que el cliente debe de conocer que no proceden, los tengo perfectamente subrayados en amarillo en la copia que yo guardo y en la copia que tiene mi cliente, y me lo firman de haberlo recibido, y no solo recibido, sino que lo platiqué con ellos y lo vi. Eso me ha permitido que de alguna manera no tengo prácticamente un solo cliente que no conozca exactamente los alcances de un seguro de gastos médicos, pero por otro lado, la certeza de no tener el problema de que el día de mañana alguien pueda decir: oye, eso jamás lo vimos contigo y nunca me explicaste que la póliza no cubría tal o cual cosa. Entonces, trato de ser muy cuidadoso en el sentido de que todos los clientes conozcan perfectamente bien los alcances de la póliza, los significados de cada uno de los términos, porque para nosotros son significados cotidianos, pero para los clientes de alguna manera se puede convertir en algo que no puedan comprender de alguna forma clara y concisa. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, otro de mis, digamos, formas de trabajar y que me han ayudado a llevarme al éxito que yo considero adecuado para mis expectativas, ha sido, y lo voy a poner en palabras que de repente mi mismo promotor y mi padre me criticaban: soy muy paternalista. O sea, no tengo un solo asegurado que conozca los centros de siniestros o de reclamaciones de las compañías de seguros que represento en el ramo de gastos médicos, que son 4. No tengo un solo cliente que haya tenido que hacer su reclamación directamente. Yo me encargo de hacerle sus reclamaciones, sus trámites, sus programaciones, absolutamente todo, con el objeto de que verdaderamente no solo estén comprando una póliza, sino que están comprando el compromiso del seguro más el compromiso del servicio. Y pues de alguna manera eso permite que el cliente se sienta pues sumamente protegido y sobre todo atendido, en el sentido de que no tengan que estar batallando con las compañías de seguros, sino que esa es mi labor propiamente. Por otro lado, también considero que es muy importante que los clientes conozcan las alternativas que hay en el mercado, porque yo creo que todos nosotros nos topamos con que a la hora de una reclamación, el primer reclamo de un cliente con nosotros es siempre decirnos que la póliza que tiene su amigo que esté en otra compañía lo hubiera atendido mejor que la que tiene con nosotros. Y eso es algo que yo creo que todos nos topamos con eso tarde que temprano. Entonces, yo siempre busco la forma de hacer comparaciones para que mis clientes sepan qué alcances tiene su póliza en comparación de otras compañías y que tengan la opción de decidir, escoger y tomar la póliza que quieran. Por supuesto que siempre se asesoran con nosotros, pero de alguna manera que conozcan y que no sientan que tienen la peor póliza a la hora que tienen un siniestro. Evidentemente, mientras que no tienen la necesidad de usar su póliza, pues no, ni siquiera piensan en esa posibilidad, pero es un tema que siempre me topo con él.
por la forma en la que atiendo mi cartera y a mis clientes, yo tengo una estructura en mi oficina en donde tengo gente dedicada única y exclusivamente al seguimiento de los siniestros. Y eso, pues como les decía hace un momento, pues de alguna manera me da la posibilidad de que los clientes estén muy bien atendidos, y un cliente bien atendido siempre será una fuente de referidos extraordinaria. Eso es algo que creo que todos lo hemos vivido de alguna manera y todos lo experimentamos. Podría extenderme, yo creo que hablando ahora sí que en un yoísmo que podría caer en chocantería, pero yo considero que si puedo servir en cierta forma en una presentación de ese tipo, me gustaría más una interacción en donde si alguien tuviera alguna pregunta o algún cuestionamiento, creo que sería mucho más valioso, mucho más útil, en lugar de tal vez seguir platicando de lo que vengo haciendo y que finalmente es lo que todos hacemos. Lo que definitivamente considero que es básico y primordial es ser profesionales, conocer el producto perfectamente bien, y a los clientes buscar la forma de ser sumamente honestos con ellos para que conozcan perfectamente el producto que están comprando y que no tengan una expectativa falsa, porque yo me he topado con que ese es el problema principal. El cliente que considera que su póliza le iba a cubrir exactamente lo que no le va a cubrir, y casi siempre eso sucede por falta de información, por falta de conocimiento del que le vendió la póliza, o simplemente porque el cliente no se toma la molestia de dedicarle el tiempo suficiente a conocer el producto que compra. De alguna forma, cuando les insisto en que tenemos que repasar las condiciones de las pólizas con ellos, yo les podría decir que el 90% de los casos es una molestia para mi cliente hacerlo. De hecho, se sienten así como que están perdiendo su tiempo, y termino siempre con la misma frase diciéndoles: oye, cuando compras un coche y estás invirtiendo $500,000 de pesos en tu carro, y a la hora que te están explicando exactamente qué sirve del carro, qué no sirve, qué debes de hacer, qué no debes de hacer para que procedan las garantías, ahí sí somos muy cuidadosos, como que sentimos que el coche es algo que debemos de cuidar perfectamente bien, y ahí sí le dedicamos tiempo. Yo siempre los presiono a que hagamos lo mismo en una póliza de gastos médicos o cualquier otro ramo a los que me dedico. Lo que sí podría decirles en mi experiencia de 26 años, al día de hoy no tengo un solo caso de ninguna reclamación que no haya procedido desde el punto de vista en que pudiera ser porque algo que tuvo mi asegurado no esté cubierto o no esté amparado dentro de los lineamientos normales de una compañía de seguros. Claro que he tenido casos en donde se quieren pasar de vivos los clientes, y yo creo que todos hemos vivido de esos, pero podría yo de la misma manera insistir en que con todas las compañías con las que trabajo siempre he tenido la enorme fortuna de que les cubran absolutamente todo. Entonces yo de alguna manera considero que si pudiera ser útil mi presencia aquí con ustedes, podría ser tal vez interactuando con alguna pregunta que tuvieran, porque de lo contrario creo que estoy cayendo en lo que decía en algún momento el señor Winston Churchill, que hablar mucho y el olor a pescado muerto puede llegar a ser de lo más desagradable en este mundo. Entonces, pues si consideran adecuado y creen que puedo ser útil con alguna pregunta, encantado de la vida. Carlos, ya te tengo aquí varias preguntas. La primera es, ¿qué consejo le puedes dar a alguien que va empezando como agente de seguros y que no tiene personal ni ayuda administrativa? Pues yo creo que todos los agentes que
que estamos aquí, así iniciamos. Realmente, tal vez hoy en día podrían iniciar de otra manera, la desconozco, pero probablemente las nuevas generaciones están iniciando con una estructura diferente. Pero yo creo que lo más valioso es que debe de hacer un agente de seguros es prepararse, y para prepararse hay que conocer cada producto que vamos a vender. Entonces es importantísimo conocer el clausulado. De alguna forma, si uno no conoce perfectamente bien los alcances de una póliza, no conoce bien las limitaciones de una póliza, no conoce bien las políticas de cada compañía de seguros, porque cada compañía tiene sus propias políticas, independientemente de que el clausulado pueda ser de una forma o de otra, cada compañía tiene una personalidad en cuanto a sus políticas pues de alguna forma, ¿cómo podría decirles? De cómo atienden los siniestros. Entonces yo creo que es importante conocer todo eso, pero lo más importante es que la gente se prepare, que la gente se comprometa a que no somos vendedores de pólizas, realmente somos asesores. Tenemos que asesorar perfectamente bien a los clientes, porque un cliente no sabe absolutamente nada de lo que va a comprar, y siempre está pensando, cuando está adquiriendo, y sobre todo un seguro de gastos médicos, está con la idea de que le va a cubrir todo. Y si nosotros no le explicamos perfectamente bien el alcance de su póliza, de alguna manera creo que lo estamos llevando a una expectativa falsa, que tarde que temprano vamos a tener un problema con él. Entonces es importante explicarle toda la terminología, que conozca qué quiere decir el deducible, qué quiere decir el coaseguro, qué quiere decir todos los lineamientos y límites que la póliza contiene, con el objeto de que conozca. Y por otro lado, bueno, pues como decía en un inicio, probablemente yo soy de la generación en donde del cuero salen las correas. Yo fui creciendo mi estructura en la medida en que mi negocio iba creciendo. En un inicio, obviamente, yo era un agente todólogo que igual hacía absolutamente todas las labores, y hoy en día tengo una estructura con 12 personas trabajando para mí, pero eso fue a lo largo de los años. Yo creo que no sé si lo hubiera hecho de una manera diferente hoy en día, pero yo creo que es importante que también un agente de seguros conozca absolutamente pues todo lo que implica el manejo de un seguro. No sé si con eso contesté su pregunta. Siguiente pregunta. Bueno, aquí te preguntaban cuánta gente conforma tu equipo de trabajo. Acabas de dar la respuesta de 12 personas, ¿verdad? Así es. Y ahora te preguntan cuánto vendes al año de gastos médicos. No cuánto ganas al mes, sino cuánto vendes al año. Por aquí veo algunos directivos de las compañías donde trabajan. Les voy a confesar algo. Yo creo que soy de los agentes más desordenados que hay en cuanto a que no conozco los cuadernos de concursos de las compañías, no conozco los cuadernos de bonos de las compañías. Yo simplemente me dedico a mi labor, y lo que caiga, caiga. Pero yo creo que mi cartera de gastos médicos debe andar con unos 50 millones de pesos de primas al año, entre todas las compañías, y incluyendo grupo e individual. Bien. ¿Qué percepción tienes de Amasfac? Y mucho cuidado, porque aquí está el presidente enfrente y yo atrás. Bueno, yo creo que todo organismo que sea para apoyar a cualquier gremio es importantísimo. Yo creo que de alguna manera Amasfac es un organismo muy valioso, porque pues aquí nos tiene reunidos, es a donde puede uno acudir para recibir asesoría, para recibir todo tipo de apoyo, y sobre todo para sentir que pertenecemos a un gremio que es tan importante como cualquier otro. Y hoy más que nunca, la labor de un agente de seguros, la labor de un broker, la labor de quien se dedica a la intermediación de los seguros, yo creo que se ha convertido en México en un factor determinante, porque nuestra cultura ha crecido y se ha ido educando hacia la importancia del seguro.
Entonces, estar en un gremio que te apoye, que te reúna, que te haga participar es importantísimo, como cualquier otro gremio según la actividad a la que uno se dedique. Considero que ya has hablado, Mario, del valor agregado a tu servicio, pero aparte del excelente servicio que les brindas a tus asegurados, ¿aportas algún valor agregado al servicio? Pues lo único que podría decirles, añadiendo a lo que les comenté hace un momento de ser muy paternalista, tengo un defecto y una cualidad que me involucro personalmente con las necesidades de mis clientes, y cuando me necesitan me es difícil despersonalizarlo. Entonces me pongo en el caso de que yo creo que qué bueno que no fui médico, porque hubiera sufrido y batallado mucho, y como agente de seguros, bueno, sufro a la hora que estoy en medio de un siniestro, tanto por la parte emotiva de mis asegurados, que muchas veces son ya conocidos o gente que le tengo estimación, y eso me hace comprometerme más. Entonces es muy complicado sentir que si me siento responsable porque todo cliente deposita en nosotros su confianza, y aunado a esa confianza en nuestras manos está el futuro de su patrimonio, yo creo que eso nos compromete a que no podemos ni titubear, no podemos ni ser discriminatorios con nuestro tiempo, ni discriminar tampoco la atención que les vamos a dar, porque finalmente tuvieron la confianza de poner en sus manos lo que es más preciado para ellos, y el compromiso es enorme para nosotros en ese sentido. Entonces eso es lo que me compromete a que no tengo límite en cuanto a lo que un cliente necesita, sino al contrario, o sea, estoy dedicado hasta sacarlos adelante. Trabajas para 4 compañías al momento en gastos médicos. Para vender una póliza, la venta es hecha por costo o por beneficio, y te felicitan por tu sencillez. Gracias. Es que no me conocen. No sé. Lo que procuro es, y no voy a mencionar nombres de compañías porque no es correcto, de alguna forma trato de hacer comparaciones equitativas, porque si no las hace uno equitativas en cuanto al nivel de servicio, el nivel de calidad del servicio, el nivel de calidad de póliza, de compañía, pues creo que estamos comparando peras con uvas, y eso no es correcto. Sí trato de hacer comparaciones equitativas en cuanto al nivel de compañías con las que yo deseo trabajar. Eso por supuesto que de alguna manera me limita a un perfil de clientela en cierta forma, pero le doy la alternativa al cliente de que conozca qué ventajas y qué desventajas tiene cada una de las compañías. Y por supuesto que cuando el cliente lo que está buscando es precio, pues lo hago entender que el seguro de gastos médicos, como propiamente se llama la póliza, gastos médicos mayores, la mejor forma de hacerlo más accesible es jugar con los deducibles y los coaseguros, porque la calidad del producto yo creo que es algo que uno debe de cuidar mucho, y con esto, con todo respeto lo digo, yo soy un convencido de que todas las compañías de seguros son buenas, todas las compañías de seguros pagan, y todas las compañías de seguros van a hacerle honor a sus contratos. Lo que debemos nada más es ubicarnos en la empatía que como agentes de seguros podemos sentir con cada una de esas compañías, y por eso trabajamos con las que trabajamos, y cada quien lo decide de una manera muy, muy personal, yo creo. Pero al cliente hay que ubicarlo
y para poderlo ubicar lo tenemos que conocer. Entonces, parte de mi labor cuando estoy frente a un cliente es tratar de conocer su perfil lo más posible con el objeto de venderle el producto más adecuado, no solo a sus necesidades, sino a sus posibilidades, a sus expectativas, a su estilo de vida, porque de lo contrario también ahí podemos caer en errores garrafales. Entonces, pues sí hago comparaciones básicamente en cuanto a calidad, en cuanto a beneficios, y evidentemente el precio juega un papel importante. Bien. ¿Cómo administras tu tiempo con tantas actividades tan diversas, una cartera tan grande, y con qué frecuencia ves a tus clientes? Bueno, una vez que me consolidé, y podría decir que en los últimos 8 años, tomé la decisión, y eso es ahora sí que por una razón muy personal. Soy un firme creyente de dos cosas. Lo único que va a hacer cambiar nuestro país, nuestro mundo, es la educación, y lo único con lo que podemos verdaderamente contribuir a la sociedad en la que vivimos es a través de la filantropía. Y hace 8 años, en el momento en que me di cuenta que podía yo disponer de tiempo, comencé a dedicarle tiempo a lo que me apasiona, porque es algo en lo que creo. Evidentemente soy alguien que estoy comprometido con mi chamba, no discrimino el tiempo que necesita mi negocio y estoy completamente dedicado a él. Como bien me dicen mis hijas, soy un workahólico tremendo, y comienzo mi día a las 7:30 de la mañana y estoy en la chamba, y eso me permite de alguna manera poder disponer de tiempo. Pero repítame la pregunta. Perdón. ¿Cómo administras tu tiempo con tantas actividades? Pues con mucho cuidado, porque a veces me falta tiempo y a veces me sobra, caray. No, pues realmente yo creo que en eso, pues, como cualquiera de ustedes, yo aprendí cuando inicié como agente de seguros a una cosa que en su momento, y vuelvo a caer con el recuerdo de alguien que quise y respeté profundamente, que fue don Luis Zuluaga, en donde me decía: tienes que tú ver el negocio como si fuera una tienda. Y me ponía el ejemplo. Yo tuve una tienda de lámparas antes de comenzar. ¿Era de lámparas, Alex? Telas. Tenía un negocio de telas y me dijo: Carlos, antes de comenzar yo en seguros tenía yo mi negocio y lo abría diariamente a las 8 de la mañana y lo cerraba a las 9 de la noche. Y así es como yo inicié mi negocio de seguros. Me dijo: y eso es lo que te recomiendo, porque este negocio es un negocio en el que de alguna forma es muy fácil desviarnos, perder el tiempo o sentir que ya ahí la llevamos bien y nos empezamos a convertir en muy laxos en el tiempo de nuestro trabajo. Y pues lo aprendí también, que a veces se me complica porque soy muy severo conmigo en cuanto a mi tiempo, y soy un convencido de que la única forma en que podemos dar la atención que requieren nuestros clientes es que nuestro negocio esté abierto ahora sí que invariablemente todo el día completo, y no solo abierto, sino que esté atendido como debe ser por nosotros. Entonces, de alguna manera soy muy severo con mi tiempo, realmente. Esta te va a ayudar, Carlos. Gracias. Tú mismo eres el que toma la capacitación de cada producto de la compañía y tú lo transmites a tu gente. ¿Tú también vendes o tienes gente para ello? No, la gente, o sea, yo soy agente de seguros independiente, o sea, yo no tengo vendedores conmigo, o sea,
En mi oficina nadie vende. Por supuesto que ya hoy en día los clientes que van a dar de alta un automóvil o que van a dar de alta, qué sé yo, cantidad de cosas, pues es muy fácil porque pasan la información directamente a quien tengo encargado en cada área, pero la venta directa, la asesoría directa y todo lo hago yo. O sea, no tengo gente trabajando para mí haciendo venta con ningún cliente. O sea, lo que es la asesoría directa, día con día con los agentes, la hago yo. Pero yo creo que como cualquiera de ustedes, o sea, ya tienen un cliente que de repente compra un carro y pues, manda la información a su oficina y asunto que se acabó y se da de alta el carro, y más aquí que tengo al rey de los automóviles enfrente de mí, es imposible de estar dando ese servicio con todos los clientes, pero lo que es la venta importante, digamos, una venta, hablando específicamente de gastos médicos, digo, nunca se cierra una operación sin que yo la atienda directamente, y cuando eventualmente estoy yo fuera de Guadalajara y algún cliente o algún prospecto va a comprar una póliza de gastos médicos, en mi oficina saben que hay una instrucción de que esa póliza, a menos, digo, nunca he viajado por más de un mes seguido, no se puede cobrar hasta, aunque el cliente la quiera pagar, hasta que yo no llegue y me sienta con el cliente, la analice con el cliente y esté convencido el cliente de que conoce perfectamente el producto. El 75% es un perfil medio alto y alto, y tal vez un 25% medio. ¿Qué argumentos utilizas para explicarle a un cliente cuando la prima de su póliza se incrementa sustancialmente? Más del 50%. Mejor ahí les pregunto, a ver, ayúdenme con tips. Bueno, cuando uno está involucrado en el día con día con los siniestros, te das cuenta del costo de la atención médica, y esa atención médica normalmente yo llevo estadística en mi oficina, y más en los últimos 10 años, en que año tras año estamos viviendo unas inflaciones brutales en gastos médicos. Las tengo perfectamente relacionadas, y tan sencillo como que yo, por ejemplo, soy hipertenso, entonces 3 meses voy con mi médico. Invariablemente en el mes de enero mi médico ya me subió el 25% o el 20% de sus honorarios. Los medicamentos, que es algo que yo consumo, pues también me doy cuenta cómo suben. Pero si nosotros tenemos el cuidado de estar al pendiente y ver lo que cuesta enfermarse hoy por hoy, nos damos cuenta de que el costo de los seguros de gastos médicos no son más que el reflejo del costo de enfermarnos, porque pasar un día en un hospital es mucho más caro que irnos un día a Las Vegas y pegarle duro a la ruleta. O sea, realmente es carísimo, no hay controles ni con los honorarios médicos, ni con los costos de los hospitales, ni con los laboratoristas, ni con las medicinas. Entonces, evidentemente eso no lo hace más fácil para mí. Les mentiría, y yo creo que cualquiera de aquí diría, sabes que estás loco, ni te creo lo que me estás diciendo, porque la realidad es que los clientes no es que con estos argumentos se queden contentos y tranquilos, porque también el incremento tan brutal que están teniendo los... Ese foco rojo es para que me calle ya. ¿Sí? Está controlado. Tú habla, está bien. No, es que así los ponen en otros consejos. Entonces, no es que me haga la vida más fácil, pero cuando menos es mucho más entendible. Otra cosa que es de alguna manera útil, cuando tenemos clientes que han utilizado su seguro de gastos médicos y saben lo que es el costo de la atención médica, evidentemente eso tampoco lo hace fácil, pero cuando menos los hace más conscientes. Pero yo creo que todos nos hemos topado, al menos a mí me ha pasado en los últimos 2 años, un movimiento brutal en deducibles, porque es la única forma de
de solventar ese problema, y que además tenemos la enorme suerte de que es una póliza que difícilmente un cliente va a dejar cancelar o va a dejar de comprar. Entonces, pues el tema de los incrementos es brutal, pero yo creo que nosotros mejor que nadie lo entendemos porque lo estamos viviendo día con día a través de las reclamaciones de nuestros asegurados. Última pregunta. ¿No crees que para enamorar a un cliente debe de ser con las coberturas y beneficios que tiene el seguro de gastos médicos y no con las exclusiones? Bueno, evidentemente el enamoramiento yo creo que puede ser, como tú bien dices, Alma, a través de las bondades. Yo no creo que a través de las exclusiones enamora uno a un cliente con la ventaja o los beneficios de estar asegurado. Si di esa impresión, les ofrezco una disculpa cuando comenté lo de que soy muy enfático en cuanto a las exclusiones, pero sí considero que las exclusiones es un tema fundamental para que el cliente conozca exactamente a lo que va a tener derecho y no tenga una expectativa falsa. Pero evidentemente lo que hace la enorme diferencia es que a través de una póliza de gastos médicos y sus ventajas, sus bondades, pues esa persona va a poder vivir tranquilo para proteger a su familia en caso de una catástrofe o de una eventualidad médica. Pero definitivamente no creo que las exclusiones sean la razón, una forma de enamoramiento para que uno compre. Entonces, si di esa impresión, por favor, les ofrezco una disculpa de nuevo. Bien, pues aquí terminamos la participación del licenciado Carlos Wolfstein. Les agradezco mucho y sobre todo la paciencia. Y eso que no tenías mucho que decir, Carlos, qué bueno. Llegamos al fondo rojo. Bien. Por favor, aquí adelante para la toma de fotografía.